Universidad Autónoma de Tlaxcala. Buenas tardes, maestro Saúl Molina Mata. Nosotros le expondremos el tema número 1 de la revista Cógnita, que se titula ¿Qué significa actuar políticamente a 50 años de la condición humana? Nuestro equipo está conformado por Efrén Ayometzi Bautista, Omar Piña Vargas, Alan Daniel Rodríguez Martínez y Edgar Navagrande, y su servidora Abigail Michel Quintero Nazario. El tercer mundo no es una realidad, sino una ideología. Hannah Arendt. Ella nace en Hannover en 1906 y muere en Nueva York en 1975. Fue una filósofa alemana de ascendencia judía. Estudió en universidades como Marburgo, Friburgo y Heidelberg. En esta última obtuvo el doctorado en filosofía. Debido a que en 1933 Hitler obtiene el poder, ella se exilia en París, donde también tiene que huir en 1940, llegando así a Nueva York. Hasta 1951 ella se nacionaliza como estadounidense. Hannah escribió obras como Los orígenes del totalitarismo en 1951, La condición humana en 1958 y La crisis de la República en 1972, entre otras. Bien. Dentro de la revista Objetos y campo de estudio de la ciencia política, hablas un apartado de Hannah Arendt, que ya la compañera Abigail les explicó un poco. Bueno, dentro de sus obras principales es Los orígenes del totalitarismo en 1951, ya que eso se retoma en la época que pues ella estaba viviendo, ¿no? Su obra más reconocida sostiene que los totalitarismos se basan en la interpretación de la ley, de una ley natural, como visión de justificación de la exterminación de clases y razas, como fue los nazis y Stanislaus. Bien, el régimen político es el poder ejercido por una sola persona, por un partido político, y que no pueden intervenir otros ciudadanos u otros partidos políticos. Ellos tienen todo el control de la vida del Estado, ¿no? Entonces se va a reflejar en un mundo ideológicamente controlado y temporalmente empeorado por los totalitarismos que ya había mencionado anteriormente. Los estados totalitarios, a diferencia de las tiranías que se apartan totalmente de la legalidad, crean un verdadero entramado jurídico con el propósito de mantenerse en el poder. El gobierno totalitario busca a todo evento de seguir con sus propias leyes de la naturaleza que de ellos de la historia hayan emanado, ¿no? Entonces, pues son las leyes positivas. Los estados totalitarios desafían el derecho positivo. Por ello, Hannah Arendt acuñó el término de legalidad de los civiles. ¿Para qué? Pues para que ellos podían lograr los objetivos de los estados totalitarios, que ellos lo colocaban como la primera instancia de determinados grupos del sistema penal jurídico ordinario, como fueron la exterminación de los judíos, de homosexuales gitanos, entre otras creencias o ciudadanos, personas que estaban viviendo en aquella época, pero luego eso termina extinguiéndose de cualquier otro ciudadano, incluso a quienes han colaborado con el gobierno totalitario, pues la detención arbitraria de las posibilidades de la oposición, ¿no? Como todo pues existe, ¿no? Entonces el desafío totalitario de la ley se caracteriza de este libro del totalitarismo de Hannah Arendt, pues es el rechazo y cumplimiento de las normas jurídicas, la radicalización de las normas, el establecimiento de un estado permanente de legalidad, o sea, totalmente que ellos podían ejercer sus leyes, estar en el cargo que ellos quisieran, porque no había una oposición y no existía. Entonces, de no hacer públicos los reglamentos, sí necesitan su aplicación contradictoria. Se recurre a la ley para violar sus propios derechos y libertades civiles.
Se crea un estado de aparente legalidad que incita al mundo no totalitario a reconocer la legalidad y legalidad de términos separados, no sé, de la legitimidad que el derecho sea parte de lo moral, ¿no? Entonces es lo que ella publica. Voy a hablar sobre la condición humana. La condición humana se interroga sobre los núcleos esenciales de los conceptos políticos claves, como los de democracia, poder, violencia, dominio. Su proyecto se inserta en el ámbito casi utópico de una democracia radical, que no se basa sobre el principio de soberanía. El significado de la condición humana es la acción política y redefinición de la acción política de nuestro propio tiempo. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con dos aspectos. Primero, con el tratamiento fenomenológico de la condición humana, que son dos, puede ser crítico o puede ser dinámico. Como sabemos, el objetivo principal de la condición humana es ofrecer una fenomenología de las actividades humanas, y estas son tres, es el poder, el trabajo y la acción. Y segundo, que se encarga de definir lo político base a dominio de sus valores, sus límites y de críticas históricas. Como menciona Arendt en su historia, la condición humana es un espejo de dos caras. Y lo que pretende Arendt es que los actores políticos se reconozcan críticamente, pero no nada más eso, sino también que definan por el contraste y oposición los contornos del dominio de la política. Por mi parte, eso sería todo, maestro Saúl. Le mando saludos. ¿Cómo define Hannah Arendt la política? La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. De esta manera, Dios crea al hombre y los hombres son productos humanos terrenales. Asimismo, la política trata de la conjunción de los unos con los otros de los diversos. De esta manera podemos hablar que no existía una distinción entre rasgos, ideologías o propias costumbres, sino significativamente deberían de crear conjuntos o colectivos para ejercer una actividad dentro del espacio público o privado. Al hablar de las dos consecuencias de la pluralidad en la condición humana, nos referimos a que es la propia política, de manera que la condición humana nos lo explicó anteriormente nuestro compañero Omar. De esta manera podemos hablar que la primera es la certeza de que todo asunto humano está dominado por la contingencia política. De esta manera se erige una civilización para la mejora de nuestras vidas. De esta manera podemos hablar que al elegirse una civilización podemos hablar de una jerarquía, una división de tareas y actividades que nos puede llenar de recursos a todos los individuos que formamos parte de un colectivo para una mejoría en nuestro alrededor y nuestro contexto. De manera que la segunda nos habla acerca de que todos esos actores plurales al reunirse forman un espacio público. De esta manera ellos discuten y llevan a debate todas aquellas problemáticas que se les presentan, al tener una mirada policéntrica del propio mundo para ver de qué manera lo pueden resolver o qué problemas atañen a la propia sociedad o a la propia civilización. De esta manera ellos pueden llevar a cabo las mejorías y se reúnen en asambleas, y podemos hablar que de esta manera inician los parlamentos o las sesiones. En la última sección de la primera parte de la revista Cognita, Arendt define qué es el espacio público y nos dice que es ese territorio delimitado por fronteras que son producto del mundo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un cierto grupo de seres humanos se reúne para interactuar e intercambiar perspectivas, en ese momento se crea ese espacio público. En este mismo es importante el uso del discurso, el intercambio de pensamientos, el intercambio de opiniones que servirán posteriormente para tomar una decisión. En el momento en el que este espacio público no se puede crear o desaparece, es cuando el ser humano comienza a actuar de manera violenta, porque siente no ser tomado en cuenta, siente que su perspectiva y su opinión está quedando fuera de este proceso de toma de decisiones, y es por eso que el ser humano comienza a actuar de esta manera. El espacio público puede garantizar la dignidad de cada uno de los integrantes que lo conforman, porque en el momento en el que se les toma en cuenta y que su opinión es pieza clave y fundamental
para poder tomar una decisión y que esa decisión sea llevada a la práctica, es como se refleja el garantizar esa dignidad que cada uno de ellos merece. El ser humano, cuando emprende un proyecto público y una vez llevado a cabo, no puede controlar los resultados que se esperaban desde un inicio, porque al ser llevado a cabo dentro de este espacio y que este espacio está conformado por un cierto grupo de seres humanos y que cada uno de ellos lleva un rol o una tarea específica y que los resultados y el alcance van a depender del si se hace o se deja de hacer la actividad que cada uno de ellos tiene, pues no se sabrá realmente cuál es el resultado que se obtendrá, sino hasta que ya termine este proceso. La condición humana no es un intento de revivir antiguas formas de gobierno como ejercicio de juicio, sino que intenta revivir aquellas experiencias del pasado como reflexión sobre la capacidad de acción para nuestro entorno.